Hola, mi nombre es Erika Torres, yo soy filósofa de la Universidad de Antioquia en Colombia y soy maestra en filosofía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuve el título de doctora en filosofía de las ciencias cognitivas. Actualmente me desempeño como docente en el posgrado de filosofía de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparto la materia de representaciones mentales y contenido en ciencias cognitivas. Mis áreas de especialización son filosofía de la mente y ciencias cognitivas y particularmente estoy interesada en el problema de los conceptos como representaciones mentales. Pensemos, por ejemplo, que tenemos un pensamiento como los perros son animales y diremos que este pensamiento está compuesto por los conceptos perro y animal. A mí me interesa específicamente dar cuenta de cómo se determina el contenido de esos conceptos. Típicamente, en los debates acerca del contenido conceptual, el proyecto de la naturalización del contenido sostiene que el contenido de nuestros conceptos como representaciones mentales es independiente de las prácticas de individuos o de grupos de individuos, es decir, que nuestras interacciones socioculturales no intervienen en el contenido de nuestros conceptos. Yo, en mi investigación, intento y mostrar que no solamente las prácticas sociales o los grupos sociales a los que pertenecemos, que nuestras comunidades no solamente influyen o moldean nuestras prácticas lingüísticas convencionales, sino que también tienen influencia en el contenido de nuestros conceptos. Para sostener esta tesis, yo me apoyo en evidencia empírica proveniente de la psicología cognitiva y del desarrollo, especialmente sobre el desarrollo cognitivo conceptual, y me enfoco en ciertas comunidades específicas, como por ejemplo comunidades asiáticas, la comunidad maya, y lo que encuentro en esta evidencia empírica o lo que sugiere esta evidencia empírica es que el contenido de nuestros conceptos, es decir, aquello que hace que sean acerca de lo que son o que las propiedades que asociamos a esos conceptos no dependen solamente de cómo es de hecho el mundo, sino de cómo son nuestras interacciones a partir de nuestros grupos sociales con cómo es el mundo. Recientemente, sin embargo, he estado analizando otra comunidad que es la comunidad Wichí del Chaco de Argentina. Es una comunidad originaria y me he enfocado específicamente en estudios sobre conceptos de la biología y del mundo natural y de nueva cuenta, la evidencia sugiere que los individuos de esta comunidad, tanto en etapas tempranas del desarrollo como en etapas adultas del desarrollo, muestran que la formación de sus conceptos y el contenido de sus conceptos no solamente está determinado por de hecho cómo es el mundo, sino por sus interacciones con el mundo. Pero además de esto, me he encontrado que, por ejemplo, las bases de razonamiento inferencial que involucran esos conceptos también está moldeada por la manera en la que ellos se relacionan con su medio ambiente. Entonces, esto me hacía pensar si tal vez la influencia de nuestro ambiente sociocultural afecta o digamos influye en el contenido de nuestros conceptos, si también influye, por ejemplo, en nuestro razonamiento inferencial. Entonces, aun cuando yo no trabajo específicamente lógica o lógica formal, de una u otra manera la lógica está involucrada en nuestras investigaciones y termina involucrándose en investigación en términos de la pregunta de qué es lo que pasa cognitivamente cuando utilizamos conceptos en razonamientos inferenciales. Entonces, la pregunta es, ¿el razonamiento inferencial es independiente de nuestras prácticas sociales? Y es justamente en este punto donde me encuentro con una filósofa maravillosa que les quiero presentar y que justamente ella va por la misma línea en la que yo estoy, en la que sostengo que la interacción social es fundamental para nuestros procesos cognitivos, no solamente de formación y de determinación del contenido de nuestros conceptos, sino también para nuestro razonamiento inferencial. Entonces, ella es Catarina Dutin Novaes, ella es profesora y jefa de investigación del Departamento de Filosofía de la Vrije Universiteit de Ámsterdam. Sus áreas principales de investigación son la historia y filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas y epistemología social, pero ella particularmente tiene intereses muy fuertes en las ciencias cognitivas y en la psicología cognitiva, y a ella le interesa saber qué es lo que sucede realmente a nivel cognitivo cuando los agentes razonan con lenguajes formales. Entonces, en este punto les quiero presentar dos libros muy buenos de ella. Uno es un libro del 2012 que se llama Formal Languages in Logic, a Philosophical and Cognitive Analysis, donde defiende la tesis de que los lenguajes formales son artefactos cognitivos que mejoran y modifican los procesos de razonamiento de los agentes.
Para defender esta tesis, en este libro, Caterina Dutil-Novais apela a dos tipos de evidencia. Por una parte está la evidencia histórica y por otra parte evidencia empírica. La evidencia histórica, ella se basa en historia de la lógica, historia de las matemáticas y da cuenta de que el desarrollo de los lenguajes formales obedecen a procesos culturales de estas comunidades que se encargan justamente de desarrollar estos lenguajes formales. Y a nivel cognitivo, para dar cuenta del nivel cognitivo, ella apela a evidencia empírica donde muestra qué es lo que sucede cuando los agentes razonan con lenguajes formales y cuando no lo hacen. Entonces, la evidencia empírica muestra que estos lenguajes formales son poderosas herramientas tecnológicas o de tecnología cognitiva que mejoran la manera en la que los agentes razonan y resuelven problemas de manera muchísimo más eficientes. Entonces, su tesis es básicamente que los formalismos dependen de las interacciones sociales que generan estos artefactos eh, cognitivos que mejoran las capacidades de razonamiento de los agentes. Por otra parte, su libro más reciente, su libro del 2021, que se llama The Logical Roots of Deduction, Historical, Cognitive and Philosophical Perspectives on Reasoning. En este libro, Catarina Dutil-Novais se enfoca específicamente en el razonamiento deductivo y dice que hay un problema específico y este problema es que hay variaciones en las manifestaciones de nuestros razonamientos deductivos y que parece que nuestro razonamiento deductivo no es como una capacidad innata, sino que obedece a relaciones dialógicas que sostenemos con los miembros de nuestras comunidades. Entonces, digamos que su tesis principal, o más bien su hipótesis principal en este libro, es que la deducción, el método deductivo, tiene raíces dialógicas y que la mejor manera de hacerle sentido a las variaciones y manifestaciones del razonamiento deductivo y de la argumentación es sosteniendo que tiene raíces dialógicas. Entonces, finalmente, para hacerle sentido a esta hipótesis, Catarina apela a una analogía entre cómo, por ejemplo, la escritura ha sido un artefacto creado por la evolución cultural, de la misma manera en que han sido creados los formalismos en la lógica y en las matemáticas. Entonces, a nivel cognitivo, ella sostiene que no es que se trate de que tenemos un módulo, digamos, encargado de producir razonamiento deductivo, sino que más bien el razonamiento deductivo obedece a mecanismos y procesos cognitivos mucho más primitivos, como por ejemplo nuestra capacidad de relacionarnos dialógicamente con otros e intercambiar opiniones y perspectivas y puntos de vista. Entonces, si sumamos estas dos tesis de estos dos libros de Caterina Dutil-Novais, vamos a tener una moraleja y es que en los lenguajes formales y específicamente en nuestro razonamiento deductivo, nuestros ambientes socioculturales influyen o moldean este tipo de razonamientos, es decir, básicamente tenemos capacidad deductiva si no hiciéramos ejercicio de esta capacidad y si no desarrolláramos esta capacidad a través del diálogo con otros y a partir de este tipo de interacciones. Entonces, espero que esto pueda motivarles a buscar su trabajo, a leerlo y a darse cuenta de cómo es posible hacer una intersección entre la lógica y las ciencias cognitivas. Finalmente, para terminar esta cápsula, el motivo principal de esta cápsula es invitar a que leamos mujeres y yo misma estoy teniendo el privilegio de hablar por mí misma, es decir, darme a conocer. Eso quiere decir que la Academia Filosófica está haciendo cosas para que haya unas interacciones mucho más igualitarias, donde haya visibilización del trabajo de todas las personas que estamos en la Academia Filosófica. Sin embargo, yo creo que necesitamos hacer mucho más. Si bien se agradece muchísimo que en los últimos años ha habido muchísimos estudios de género, estudios que dan cuenta de la disparidad de género en la Academia Filosófica, estudios que visibilizan grupos que sistemática e históricamente han sido excluidos de la Academia Filosófica. No basta simplemente con hacer estos estudios, que si bien son muy importantes, también necesitamos hacer conciencia a nivel individual y a nivel colectivo como sociedad filosófica que somos para darnos cuenta de que tenemos sesgos
sesgos implícitos, sesgos que nos llevan a creer que hay unas personas que son buenas en unas áreas y otras que no, o que hay ciertos grupos que no son buenos para la filosofía y que hay otros grupos que sí. Entonces creo que una manera de hacer mejor filosofía, de hacer una academia muchísimo más igualitaria, moralmente mejor en el trato con los otros y las otras, es siendo conscientes de que el hecho de que seamos filósofos y que trabajemos sobre sesgos no hace necesariamente que seamos conscientes de ellos y que necesitamos hacer conciencia de cuáles son los sesgos que están atravesando nuestras interacciones en la academia, cuáles son las prácticas que tenemos y si esas prácticas de una u otra manera incurren en opresión o discriminación de ciertos grupos. Entonces, una vez que seamos capaces de detectar esos sesgos, no solamente en cada uno como individuo, sino también como colectivo, como academia filosófica, solo entonces y de manera grupal es que podremos hacer que la academia filosófica sea mucho más incluyente eh, y no solamente incluyente de las mujeres, sino, insisto, de todos los grupos que histórica y sistemáticamente han sido excluidos de la academia filosófica. Y eso es todo por mi parte. Hasta luego.